Pues ya está, ya he explicado todo el sistema, ya he contado a grandes rasgos lo que vendría a ser el sentido de la vida. Y ahora en este vídeo pretendo hablar un poco de por qué creo en esto y dar una serie de fuentes para que puedas investigar por tu cuenta. Lo primero que tengo que decir es que la espiritualidad es mucho más compleja y mucho más grande de lo que estos 4 vídeos pochos que he hecho puedan mostrar. De hecho, la espiritualidad tiene capas y capas y capas y capas y capas. Y de hecho, cuanto más aprendes de espiritualidad y cuanto más investigas, más abstracto y más raro es todo. Llega a un punto en el que ya hay muchas cosas que son demasiado increíbles o que no podemos llegar a comprobar. Desde mi punto de vista, la espiritualidad es subjetiva, tiene un alto carácter subjetivo. Y no es tan fácil dar pruebas científicas o explicar, sí que es incluso osado decir, ahí está científicamente probado todo lo de la espiritualidad, sobre todo por lo que he dicho, porque es algo muy complejo, muy grande, y los límites son muy difusos. Pero sí que hay algunos indicios, sí que hay algunas pistas de que pueden ir por ahí los tiros. Yo no puedo llegar y decirte a ti, ya está, esto es lo que hay, créetelo. Hay un momento en el que si tú te pones a investigar, empiezas a tener vivencias raras, tener experiencias, empiezas a hablar con personas que te cuentan historias, puede incluso que sean casualidad. A medida que vas aprendiendo sobre espiritualidad y a medida que vas sumergiéndote, llega un punto en el que ya son demasiadas casualidades compactas como para que no resulte sospechoso. Yo recuerdo un momento en el que me llegó esta información, la leí, de algún modo como que me encajaron todas las piezas y me cabreé. Dije, ¿por qué la gente no sabe esto? ¿Por qué nadie me ha contado esto? ¿Por qué está tan oculto, tan apartado? Me falta mucho que aprender también, no soy un experto en la materia. La espiritualidad es una búsqueda personal, es algo que tienes que buscar tú. Hay muchísimo material, mucho de lo que hay es ruido, hay muchas creencias distintas, dispares, entonces tienes que ser tú quien aprenda a separar lo que puede ser verdad de lo que puede ser mentira. Y siempre hay puntos en los que dices, esto ya no sé si es verdad o es mentira. Hay cosas muy extrañas y muy sorprendentes. Yo lo que voy a hacer ahora mismo en este vídeo, aparte de lo que te he contado, es darte una serie de materiales que expanden y explican todo lo que he explicado en los vídeos anteriores. Para mí todo comenzó con este libro, Las leyes espirituales de Vicent Guillem. Vicent Guillem es un doctor en ciencias químicas, es valenciano. Se empezó a interesar por los viajes astrales, empezó a practicarlos y llegó un momento en el que lo consiguió. Consiguió separarse de su cuerpo, irse a otra dimensión y ahí se encontró con un guía espiritual que empezó a darle las respuestas a todas las preguntas existenciales. Básicamente le contó todo lo que he contado en estos vídeos, pero aquí viene mucho más detallado, mejor explicado y con mucho mayor nivel de detalle. Tiene formato de preguntas y respuestas, entonces todo el libro es el Vicent Guillem haciéndole una pregunta a su guía espiritual y luego la respuesta a la pregunta. Y es bastante ameno, se lee bastante bien, no tiene conceptos muy complejos ni está explicado de una manera difícil ni muy científica tampoco. Es gratis, el libro es gratis. En formato físico no, obviamente. Creo que cuesta 2 euros, son los costes de impresión. Pero lo puedes bajar gratis en varios idiomas en la página web. En la descripción del vídeo o en los comentarios pondré el enlace. Y sí, el tío lo escribió gratis para que la gente tuviese acceso a este conocimiento. De hecho, no solo ha hecho libros, también hace conferencias, ha hecho 2 películas muy interesantes que hablan un poco de lo mismo. Considero que si te llama un poco la atención lo que he contado, deberías empezar por aquí, con este libro. Por cierto, está este libro y luego también está este otro, que es la segunda parte, es la continuación. O sea, el tío ha escrito 2 libros, ambos gratis. Está permitido distribuir su contenido siempre y cuando no se altere el mensaje del mismo. Yo recomiendo mucho los 2, pero con que te leas este libro ya tienes bastante por donde empezar. Este libro, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, no lo tengo en físico, pero también lo recomiendo. Hace poco lo vi en tiendas, o sea, en supermercados, o sea, es un libro bastante conocido. Brian Weiss es un psiquiatra que realizaba terapias de hipnosis a sus pacientes para aliviarles traumas, para encontrar el inicio de sus conflictos emocionales, que ellos comprendiesen de alguna manera dónde venía su dolor, poder procesarlo y que pudiesen curarse. En este libro relata la historia de cómo un día pues, le llegó una paciente, una mujer, que tenía muchos conflictos, estaba muy jodida.
De hecho, la mujer tenía miedo al agua, me parece que también tenía miedos sociales y miedo a la oscuridad. Estaba hecho un asco la pobre tía. Brian le hizo una sesión de hipnosis y encontró varias experiencias en su vida que había tenido. Por ejemplo, encontró que un día un niño le empujó a la piscina y pensó, bueno, pues con esto ya ha encontrado el origen del trauma y por eso tiene miedo al agua. Pero la mujer no se curaba. Entonces, en una de las sesiones de hipnosis, Brian lo que hizo fue pedirle que fuese al origen del trauma. Y en ese estado de hipnosis, la mujer, que se llama Catherine, empezó a relatar una vida en el 1843 a.C., si no me equivoco, como con mucho nivel de detalle. En esa vida, pues, murió ahogada por una inundación. La forma en la que lo cuenta en el libro es como muy vivida, entonces el propio Brian Weiss le pilló desprevenido porque él no se esperaba eso. Pero lo curioso de todo es que a raíz de ese suceso, Catherine dejó de tener miedo al agua. A partir de ese momento empezó a hacer más terapias de hipnosis regresiva a otros pacientes y empezó a descubrir que podía llevar a los pacientes a vidas pasadas para solucionar sus traumas. Una cosa que me llamó mucho la atención es que muchas de las personas que participaban en la vida de esa persona actualmente habían aparecido en vidas anteriores y en ese estado de trance eran capaces de reconocer a esas personas. Me pareció súper curioso. El tercer libro, o cuarto, si tenemos en cuenta que el primero fueron dos, que quiero recomendar, es Vida después de la vida, de Raymond Moody, también un psiquiatra, me parece que está licenciado en filosofía también. Este libro lo que es una recopilación de varios relatos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Lo curioso de estos relatos es que todos presentan una serie de acontecimientos en común, la persona viéndose a sí misma desde fuera de su cuerpo. Hay un túnel oscuro y una luz blanca al final, y cuando atraviesan ese túnel se encuentran en un sitio en el que están sus guías espirituales o gente muy querida, y también relatan cosas como que el escenario en el que están no es tridimensional, sino que tiene varias dimensiones. A mí eso me parece loquísimo. La gente que ha pasado por ese estado, primero, se siente muy bien en ese estado, no quieren volver a la vida, y de hecho cuando vuelven a la vida ya no tienen miedo a la muerte y ya entienden un poco más su posición en el mundo. Con todo el material que he aportado, yo creo que hay bastante para investigar. Existe muchísima más literatura de la que yo podría hablar y podría recomendar, pero en un principio me gustaría simplemente aportar estos materiales que he aportado. En la descripción del vídeo pondré enlaces a todo esto. Si tienes alguna pregunta, te surge alguna duda o alguna sugerencia o lo que se te ocurra, pues pónmela abajo. Un fuerte abrazo, muchas gracias por ver estos vídeos y venga, a dormir.